Caput. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Ecotónicos, a esta cuarta emisión del programa que hacemos aquí desde las 16 horas a las 17. Los vamos a acompañar. Estoy junto a Pablo Fo, Adrián Quinteros y Rubén de León. Bien. Sí. Okay. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, muy bien. Comenzamos entonces. Voy a recitar un poema del año 1976 que dice así: en los acantilados de anil el oscuro, las piedras de los escalones que bajan hacia el mar tienen la forma de la estructura del cristal. Vamos a leer unitivos y disolventes. Unitivos son como la yema del huevo, una emulsión que imanta las pieles por contacto. El beat de la reunión, una mano que ampara en la noche, el calor del fuego hacia el centro del carnaval, el umbral en un mar de íconos, aquella estrofa que perdura inalienable en el tiempo. Son como el cemento de contacto, el salto de una murga metafísica atravesando el ruido de tus días, como una flecha al centro del candor. Te dejan así, celebrante y encendido, así. Orbitales te entregan rendido al corazón de la juntura. Disolventes, destilados por una voz insomne, actores de una sombra pérfida, agentes inmobiliarios de la quietud, comisarios paranoides de un árbol en centenario, cazadores furtivos del canto que aloja la corteza, calculadores a cielo abierto, toda una vida entregada a la promoción de su hebilla y cinturón. Los disolventes apagaron el fuego para postrarte en un Excel. Te pusieron a jugar el partido infértil del prestigio. En tanto, nosotros, obcecados, aprendimos. Prestigio rima con engaño. Me quedé con lo del Excel yo. Siempre son los últimos versos siempre, ¿viste? Con el juego en el Excel. Se juega el partido dentro del Excel. Los unitivos y los disolventes, ¿no? Sí. ¿Qué les parece? ¿Prestigio rima con engaño? Estaba buscando la otra vez que la genealogía de la palabra prestigio se vinculaba a la palabra engaño. Eso fue para mí un hallazgo. Sí. Unitivo y disolvente son dos fases del proceso, en realidad. Siempre uno lo toma como antagónicos, pero volviendo a ecotónico. Si el proceso tiene tiempo, las cosas pasan en el tiempo, y en el tiempo ocurre que aquello que apareció, que el bebé muere a partir de determinada época, ¿no? Entonces, aquello que apareció como una unidad se va disolviendo. Claro. Digo, porque siempre está planteado como antagónico. Y en realidad el tiempo es el que lo junta, es la ayuntura del... Claro, la juntura. Claro. Pero hay quienes per se siempre apuestan a disolver, ¿no? También. O sea, Sí. es un proceso orgánico y ambos fenómenos van juntos, ¿no? Van juntos y van, digamos, coexisten. Pero bueno, llevándolo al territorio de lo social, de lo subjetivo,
de alguna manera hay subjetividades que son marcadamente disolventes y hay otras que son más unitivas. Creo yo que hoy día están imponiéndose las disolventes, ¿no? Sí, Esto... Tengo una pregunta para hacerles. Porque si uno analiza esto del fenómeno de las redes sociales, por ejemplo, que empezaron con esta excusa de unir a la gente y de uno poder conectarse y tal. Sabemos que primero les dijimos a todas las redes todo lo que nos gusta, con lo cual nos conocen más que lo que nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos, porque en cada cosa que le ponemos me gusta nos van tirando, digamos, todo eso que sabemos que nos va a interpelar o nos va a interesar o vamos a querer compartir y eso. Pero yo quiero preguntar otra cosa, más para atrás, digamos. Son preguntas, no es que tenga la respuesta. Uno, en general, al ser un ser individual, tiende a unirse con otros, que a veces porque piensa igual, a veces porque es en contra de otro grupo, entonces me junto porque no sé, pienso en los colegios, ¿viste? No sé, yo iba al comercial y odiaban a lo del Nacional. No me preguntes por qué, nunca lo supe, pero era como esta cosa de, esto de ponerte como una remera de algo, de lo que sea, que confluya en función de, digamos, de atacar a otro quizás, y no necesariamente porque tengas cosas en común. Claro. Digamos, ahora, para ir al origen, ¿qué es lo que nos puede unir para salir por arriba de esto que estamos diciendo? No sé si me explico. Sí, claro, ir más allá del principio de identidad, ¿no? Claro, porque entiendo que uno tiende a unirse a otro para referenciar o su identidad o potenciarla o sentirte parte de algo. Yo entiendo ¿no? que es un cambio de conciencia, Ok. porque lo que está sucediendo en el planeta es que está el desafío de pasar del estado tribal a un estado de conciencia más evolucionado. Es decir, tenemos atisbos de las dos cosas en este momento. Una de lo que ha sido la ferocidad de la historia humana, que es un cuento posible. Sí. Probablemente de los sueños posibles, no estaría ninguno. Entonces, es como, depende, este puede ser un momento importante en este sentido. Está terminando como un concepto, una manera de estar en el mundo, que no solo es el materialismo, es la ignorancia, es la prehistoria. Sí, yo entiendo o es conectarte que desde la supervivencia, en realidad. Eso está relacionado en función de del instinto de supervivencia. No, bueno, es que eso está ligado como al momento anterior. Lo que el ser humano ha ido construyendo de una manera colectiva, sí, una especie de inteligencia global. Esta cuestión de la inteligencia artificial que se habla ahora, la inteligencia artificial está actuando desde hace 30 años. Entonces, suponer de que porque ahora estén diciendo que la inteligencia artificial no sé qué cosa, es lo mismo que se están descubriendo las maneras en las que fueron manipuladas las religiones para que se den ciertos procesos, que es compleja la circunstancia. Hay una frase de Scott Fitzgerald que a mí me resulta fantástica, que él dice que qué bueno sería poder pensar lo uno y lo contrario al mismo tiempo, cosa que es imposible, digamos. Claro. Digo, el tema... ¿Y por qué es imposible? Es imposible porque la mente funciona, tiene un pensamiento solo a la vez. Claro. Entonces, como tiene un pensamiento solo a la vez, es decir, piensa determinada cosa y tiende la mente, es decir, y además la experiencia humana tiende a la repetición. Claro. Cuando uno encuentra placer o goce o respuesta o reconocimiento o lo que fuera, entra en un bucle. Que el otro está de acuerdo, es mucho más sencillo acercarse a alguien que está de acuerdo a alguien que está en desacuerdo. Por supuesto, pero aparte, podemos tomar si es como mecánica. Válido o no, pero cuando yo, por ejemplo, fui a constelar, lo que aprendí en la constelación, no lo sabía,
es que uno en general se maneja a partir del inconsciente, no solo de la mente, sino que el inconsciente en realidad nos maneja. Entonces, si nos maneja el inconsciente, lo que nos dio como resultado vida o algo que es positivo, uno lo tiende a repetir más allá, aunque eso sea por ahí malo para uno, porque es lo que uno como que fue aprendiendo también de más atrás. Digo, porque acá me parece que se juega lo individual y lo colectivo todo el tiempo también. Ocurre que la mente, a veces, por ejemplo, pensemos en un teatro, ¿no? En el teatro de la mente, ¿no? Entonces, de pronto ocurre que la mente, de pronto se regodea con la tragedia, no se regodea con lo positivo, el tema con lo adquirido que le hace bien. El tema es que alimentamos, porque es una elección diaria también. Lo que no quiere perder es el protagonismo, no le importa que sea bueno o que sea malo, lo que sí le importa es el protagonismo, es estar debajo del spot. Es decir, aquello que la gente llama el ego, digamos, ese mecanismo, que es una superestructura de alguna manera, lo que le importa es estar en el eje de la cuestión. Es decir, como aquel que tiene razón de todo, sabe de todo y tiene razón de todo. Y si hay algo que le hace, si hay un placer en el dolor también. Digo, hay una cuestión, ¿viste? No es solamente lo atractivo. Lo que confirma la identidad, ¿no? El ego está todo el tiempo buscando confirmación de existencia, ¿no? Claro. Aún a través de el dolor el tema es que a mí me parece la autoflagelación. Que a mí me parece que está el punto, a ver si llegamos a conectar lo que decía Pablo también con esto, ¿no? Digo, uno busca reafirmación en la existencia, por eso se explica que esté mucha gente mirándose todo el tiempo en el teléfono y publicando al éter si comió, desayunó, qué hizo durante el día, ponele pues que otros te vean, aunque no sean cercanos, digamos. Pero en algún punto ese reconocimiento que estás buscando, el problema es que estás buscando todo el tiempo ese reconocimiento en el afuera, y me parece que el cambio de conciencia es cuando uno lo empieza a ver, pues empieza a trabajar también para adentro, para poder hacer esa elevación. No sé si me explico, como ese salto cuántico, si lo querés decir de alguna manera. Pero en el caso del adentro, más que reconocimiento, lo que uno necesita es naturalizar lo que es. Claro, pero no es el reconocimiento. Es la aceptación. No es el aplauso, es lo que uno es. Pues es la aceptación. Lo que se llamaría la naturaleza de uno, lo de cada quien. Bueno. Y ahí el inconsciente deja de llevarte como un títere. Claro. Títere, ¿no? Bueno, pero probablemente queda como puesto este ego, esta circunstancia individual del ser, con un proceso que se está dando colectivamente, independientemente de la ignorancia o el conocimiento que este ser individual tenga de esto que está sucediendo. Entonces ponele de que nosotros nos formamos en una época en la que la guerra era la naturalidad de la solución de cualquier tipo de diferencia o de conflicto. Sí. Bien, en un estadio primitivo, tribal, vuelvo al mismo ejemplo, es hasta válido. Agresión, amenaza, defensa, automático. Han sucedido muchas cosas dentro de la especie humana como para que esa sea toda la respuesta tribal. Entonces, es como un tema de que intuimos de que estamos frente a una revelación, a que algo va a suceder, porque lo podemos presentir, lo podemos intuir, de que las cosas tal como están son como una pantomima, es decir, no están a su potencial, no respetan ningún principio armónico, más bien que lo que estamos recibiendo todo el tiempo es como una visión de un caos que hasta cierto punto parece hasta guionado para que sea un caos. Los últimos tiempos de los estadistas se suponía que eran gente que mantenía sus principios, y lo que se está mostrando como ejemplo a escala global es gente que deshace todos los acuerdos que respetó hasta hace 5 minutos. Entonces, eso, imagínate que si vos lo llevas a toda la organización social, algo se terminó.
El segundo verso del primero que dije, que continuó el primero, dice: en el azul del cielo, donde la evanescencia es una densa configuración, todo confluye al punto donde anida el sonido. Todo confluye al punto donde Hay anida un el tema sonido. que tiene que ver con el ruido, es decir, con la entropía es ruido, y entropía en realidad prácticamente es exceso de información. Hay un exceso de información que no permite pensar, que no permite reflexionar. Bueno, Sí. pero eso es justamente lo que están haciendo y lo han dicho. O sea, para dar un ejemplo concreto actual, lo dijo uno de los miembros del Estado de Estados Unidos, Sí. que aclaró que esta cuestión de ir y venir con la información de que un día dicen una cosa, al día siguiente dicen otra y demás, forma parte de generar esta cuestión psicótica de alguna manera, donde uno no sabe dónde está parado. Entonces forma parte del mismo plan. Podría ser que, digamos, la lógica perversa psicotiza a las masas, digamos. Claro. Psicotiza por bombardeo de intensidad, no. Aunque fueran Y ciertas por- las y por informaciones, informaciones el exceso no permite ciertas pensar. y Claro, falsas. ¿no? Es que en ese sentido es a propósito. Claro, esa propuesta caótica termina beneficiando siempre Claro. a uno, ¿no? Claro. O a muy poquitos, ¿no? Esa- Bueno, pero acá es ¿Cómo? donde viene Eso el es cuento. interesante. Acá es donde para mí se terminó. Cuando vos necesitas amenazar tantas veces, es porque la amenaza no está funcionando. O sea, algo ya está como dislocado. Es decir, si cada uno va a hacer lo que se le ocurra, y si ese es el planteo para el nuevo tiempo, y van a pasar cosas distintas a las que pasaron hasta ahora, porque la literalidad diría que hay que respetar un status quo, que en definitiva nadie está de acuerdo con eso. Sí, dentro del revoltijo pueden surgir cosas interesantes en esta no... Bueno, sí, eso es el tenor apasionante de la época, Claro. creo yo. Sí, el problema también se plantea en esta especie de misticismo del apocalipsis, ¿no? Sí, donde todo es terminal, basta, nos estamos ahogando, vamos a morir, qué sé yo. Hay una especie de psicosis que tiene que ver como si por primera vez pasara la humanidad por temas de este clima. Por ejemplo, si uno piensa en la peste española, digo, en el año 1000, Claro. cuando se creía que cambiaba el mundo porque el año era 1000. Bueno, con la Y sí, pandemia se había dicho que iba a cambiar todo y... Hay una concepción que como que lo que no se puede abarcar directamente pareciera que estar en contra de uno. Y no es así. Es decir, lo que no se pudo abarcar, hay algo en toda la creación. Hay una especie de superioridad de la realidad, por decirlo de alguna manera, que nos pone ante una situación de misterio ante la creación. Y esa omnipotencia de saberlo todo, digo, de querer, la Tierra dejó de ser el centro del universo. Y ahora es el humano el centro del universo, pero ¿dónde estamos? Digo, no, ¿por qué está la historia? Claro, Y decir, claro. ¿el humano qué es? Digo, ¿qué es respecto al universo? No, ¿qué es él en sí? Claro. Digo, ¿qué era la Tierra respecto del universo? Bueno, vino Galileo y demostró claro. que no estaba en el centro del universo, que no era el Sol, la Tierra, que el Sol giraba alrededor del Sol. Bueno, al humano le está pasando una situación parecida. O sea, que donde cree que esto que vos decías, que su individualidad lo era todo, y que, bueno, y también incluso, me imagino, esa especie de New Wave respecto de New Age, respecto de las sectas, etcétera, donde el individuo debe aislarse y lograr la paz y luego iluminado salir e iluminado. Oh, por favor. Sí, me parece que la situación es todo, así se me hace que es todo lo contrario, que es afrontar la diferencia, Claro. es ir hacia el toro, que significa el otro, Claro, de alguna ir manera, hacia el ¿no? toro. Y Bueno. afrontar de que el otro es otra, piensa distinto que uno. Yo les voy a traer una... Sí, no que piense igual. Aunque piense igual, Aunque tiene piense- matices que tal Sobre- tiene una subjetividad distinta, digamos. Sobre esto les voy a decir algo, que esta semana hice una tarea con mi hijo, que le dieron un cuento que se llamaba El cuento de Gaspar o algo de Gaspar. Lo encontré y el cuento dice
que Gaspar era un chico que vendía manteles en la calle. Y un día, como no estaba vendiendo manteles, se le ocurrió empezar a practicar para caminar con las manos. Y practicó hasta que le salió caminar con las manos. Entonces su galera la tenía puesta, tenía su bolso en los pies y caminaba con las manos por la calle. Toda la gente horrorizada, sorprendida porque Gaspar caminaba con las manos por la calle. Y ante esa situación, la gente, por supuesto, no le compraba, sino que se horrorizaba y decía, ¡oye, el loco! Porque es distinto y camina con las manos por todos lados. Hasta que en un momento lo agarra la policía, por supuesto, pero lo agarran 5 policías. Y ante las preguntas de por qué estaba de esa manera, él le dijo que se le había ocurrido que podía caminar con las manos y que estaba caminando con las manos y que alguien le diga cuál era la ley que impedía y prohibía que él camine con las manos. El comisario 1 le preguntó al comisario 2, el comisario 2 le preguntó al comisario 3, el comisario 3 le preguntó al comisario 4. Mientras esto sucedía, estaban sucediendo también algunos delitos que la policía estaba tan ocupada en Gaspar que no estaba previniendo o controlando, hasta que uno le dice, no hay ningún problema con respecto, no hay ninguna ley que prohíba que usted camine con las manos. Por supuesto, moraleja, todos tenemos derecho a pensar distinto, todos somos diferentes, y en el colegio lo bajaban con la cuestión de, en la época de la dictadura la gente no podía pensar diferente, digamos, esa era como la enseñanza del cuento, pero lo traigo a lo que estabas hablando de la cuestión de la diferencia. Y una última cosa, que no por nada empezamos con agua y hablamos de la naturaleza y la tierra. Me parece que el agua, que es quien va por los resquicios de todos los lugares y llega a destino siempre, porque encuentra por dónde ir, me parece que ese es el camino que los ecotónicos tenemos que ir encontrando para poder llegar a esa unicidad dentro de la diversidad, claro, y no a la disolución. Y por algo empezamos el programa con el sonido del agua. Podríamos llamarlo el camino del agua, el pensamiento que nos guía, digamos, ¿no? El agua... Que entra una gota y directamente, por ejemplo, una gota puede derribar una casa. Por eso. El poder, sí, ¿no? Claro. Y además que la naturalidad con que se desliza, es decir, se desliza tal cual la naturaleza se lo trazó. Claro. O sea, no tiene como una voluntad de moverse, digamos, ¿no? Sí, fluye. Tenés que leer el escrito. Ahora pensé que era tenemos, pensando en... son y 27. Por eso, tenemos esperando al entrevistado. Sí, y media va a entrar más o menos el entrevistado. Hoy tenemos la visita de Samuel Kabachnik, filósofo, poeta. Vamos a hablar de todo, pero sobre todo de la confluencia entre la palabra poética, la filosofía, el pensamiento filosófico y la poesía. Vamos a ver qué nos deparan esos lugares. Así que esa es la propuesta. Vamos a una tanda y seguimos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar
con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Seguimos, aquí estamos con Samuel Cabancic, que es poeta y que es filósofo y que tiene la tarea ardua de poder hablar de aquello que está concebido como dos polos en el pensamiento humano, ¿no? Decir, digo, ¿cómo es esa relación, Samuel? Sí, la poesía y la filosofía. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada, y un saludo tanto para aquí todo el conjunto de gente, de esta hermosa radio y este hermoso programa, y la gente que nos está escuchando y viendo, ¿no? Porque esto es también con imagen. Ahí estamos. Uno se va acostumbrando de a poco a esto del streaming, que es un poco de otra dinámica, ¿no? A la que uno está acostumbrado. Bueno, tu pregunta, por supuesto, que es una pregunta que nos permite recorrer quizá la historia de la cultura o de las culturas, ¿no? Ya en el nacimiento de la filosofía en el sentido occidental, con Sócrates, con Platón, Platón se presenta esta tensión entre filosofía y poesía, ¿no? Así que, digamos, yo trato de concebirlas y de ejercitarlas, de practicarlas, como un continuo, no como, digamos, una heterogeneidad radical, ni tampoco como un antagonismo o una dicotomía, sino como un continuo que tiene gradaciones. Hay poesía que habita la filosofía y hay filosofía que habita la poesía. Ya de por sí hay un entrecruzamiento y en esa mezcla, en esa dinámica que genera tensiones, pero al mismo tiempo genera convergencias, confluencias, es donde está, creo, la potencia de ambos lenguajes, de ambos idiomas, por decirlo así, el poético y el filosófico. Lo común sería la lengua. Sí, la lengua, en primer lugar, claro, la lengua misma como materialidad. Sí. Pero al mismo tiempo, ambas, tanto la poesía quiere un absoluto que el poema nunca le da. Ya. Y la filosofía quiere una verdad que la expresión lingüística del concepto nunca le da. Ajá. Entonces, de por sí, ambos tienen el recurso, diríamos, de lengua, el recurso poético y el recurso filosófico, que es más conceptual y argumental, son recursos que aspiran a algo más allá de ellos mismos, ¿no? Se podría decir que a ambas disciplinas las mueve un mismo fracaso. Sí, excelente. Es un buen punto lo del fracaso, porque hay, por ejemplo, un libro bastante reciente, no sé, de esta época, quiero decir, de un muy importante poeta norteamericano, Ben Lerner, que se llama El odio a la poesía, y con esa clave de lectura dice, bueno, ¿por qué odiamos los poemas? Pero, digamos, eso lo escribí hace poco y que puse en el Facebook también, sí. ¿No? Da vergüenza escribir poemas y da vergüenza rehusarse a hacerlo. Es decir, es parte de nuestra condición y al mismo tiempo de nuestro fracaso. Sí, ambos tienen un límite en todo caso. Escuché decir a un escritor que la poesía era un fracaso luminoso. También podría ser cuando logra fracasar luminosamente. Pero dicho de otro modo, es decir, más allá, porque entrar en la jerga del éxito y el fracaso, digamos, no será lo indecible en realidad, aquello que no puede, a lo que no se puede acceder. Ese absoluto del que hablábamos, claro, sí. El tema de la perfección, etcétera, es decir, lo perfecto, la verdad, es decir, todo eso con mayúscula, digamos, ¿no? Claro. Y que solo se da, en el fondo, en los casos, digamos, o sea, no tenemos más remedio que resignarnos al poema, en última instancia, claro. No a la poesía pura. Claro. Y lo mismo pasa con un texto filosófico, ¿no? Claro que sí. Es como que son vestigios de lo que el humano podría construir.
Y por lo que vos decís, ¿no? Esta visión como del fracaso. Un poco antes que vinieras estábamos hablando de eso, ¿no? De la época, el tiempo que nos toca vivir, como hay como un agotamiento de cierta visión del mundo, en la que yo creo que está relacionado toda esta visión del fracaso. Es como que es una experiencia que hasta cierto punto es fallida y es necesario encontrar como otra posibilidad, que es como un desafío. Yo entiendo que la filosofía un poco... el fracaso no es el eje de la filosofía. No, a ver, siempre es difícil al mismo tiempo estar siendo parte de la historia y construir la distancia para interpretarla, ¿no? Es decir, nos ponemos... Yo justamente ahora les estaba comentando antes de comenzar este bloque del programa, en un libro que escribí, publiqué lo escribí un poco más atrás y se publicó hace 20 años, ¿no? Y lo puedo mostrar incluso porque dice El abandono del mundo, y que el abandono del mundo, fíjate, es un intento de una interpretación hace 20 años atrás de la condición del estado de las cosas en el mundo y en la historia, ¿no? En ese corte, pero al mismo tiempo construir una perspectiva hacia atrás y hacia adelante. Y ahora, 20 años después, con un conjunto de colegas, estamos por publicar este año, un poco celebratoriamente también, otra vez un libro que retoma digamos, con nuevas miradas, en una situación en donde, en el estado de las cosas actuales, por ejemplo, en este libro yo hablaba mucho de los más media, de la imagen y la economía, de cómo yo diría que todavía es contemporáneo, es una reducción de la vida y del mundo a ese anudamiento. Pero hoy hablamos de la inteligencia artificial, cosa que hace 20 años no hablábamos, y recién comenzaban las redes y la vida en las redes, y eso ha acentuado y aceleradamente aspectos que ya estaban hace 20 años. Pero bueno, entonces vamos viendo una orientación que al mismo tiempo nos incluye y protagonizamos de una u otra manera, ¿no? Porque es nuestro presente. Pero es siempre difícil ver la perspectiva. A veces yo creo que conviene, qué sé yo, es decir, me parece que podemos evitar dos tentaciones, ¿no? La tentación de pensar que nuestra época es una época sin igual en relación a las demás épocas, y en muchos aspectos no lo es, y en otros sí. Por ejemplo, hablábamos recién de la inteligencia artificial. Por supuesto, hay una dimensión del desarrollo de la tecnología y de cómo condiciona los dispositivos abstractos que manejan muchas veces nuestra vida misma cotidiana, ¿no? Y la van formateando desde dentro. Ese es un instrumento que no estaba, qué sé yo, hace 2000 años. Vamos a hablar del comienzo de la filosofía, hace 2500 años no tenías un instrumento semejante. Pero al mismo tiempo, el núcleo duro de la existencia humana, en algún sentido, era el mismo repertorio, ¿no? De pasiones, de sentimientos, de sueños, de aparentemente afanes. Sí, y cada vez está más como alegórica es decir, la ciencia ficción en un momento era como la visión de un futuro increíble, remoto, en el que se podía hablar a calzón quitado de lo que fuera. Total, estaba la demencia de que era ciencia ficción y se podía mostrar cualquier cosa. Hay un tema, ¿no? Hay un tema que se me hace, que casualmente acabas de citarlo, o sea, la emoción. Sí, yo creo que hay una cuestión de que es característica de la poesía, que la poesía ha conservado, a pesar de todos los avatares, de todos los cambios, si tiene como algo por encima de la historia la poesía, digamos, ¿no? Sí. Digo, que tiene y que yo lo relaciono con el cuerpo físico, es decir, con aquello de las emociones, y llevando al extremo lo relacionaría con el eros, es decir, que la poesía tiene esa capacidad erótica, esa capacidad de vida, de propulsión de vida, es decir, como si la poesía diera un registro de la vida vívida, es decir, no de la vida pensada, sino de la vida así... sentida, podríamos decir, también, sentida.
Ya, ok. Creo Sí, que sí. de alguna manera hay ahí una potencia que ha hecho que fuera irreductible de algún, es decir. Sí, completamente. O sea, el pensamiento, para decirlo de otro modo, el pensamiento puede ser encasillado, es decir, ¿cómo se llama? Impulsándolo, puede llegar a ser encasillado más sencillamente en la ideología que la poesía. La poesía tiene como una especie de sobrevuela, digamos, ese aspecto y tiene más sentido en lo universal, aunque sea en lo pequeño. En lo singular, digamos, a su vez. Claro, okay. Sí, pienso que, digamos, mi manera de comprender este vínculo, ¿no?, entre filosofía y poesía, que de hecho le he dedicado un ensayo que es el comienzo de un libro reciente mío que se llama La comedia de la filosofía y otra forma de ensayar, que creo que se los envié, sí. En donde trato de pensar esas convergencias y a su vez tensiones, ¿no?, entre filosofía y poesía. Pienso que puede haber un germen común, pero a partir de ese germen se abre esa bifurcación posible, ¿no? Algo que tira hacia el concepto, hacia el argumento, y algo que en cambio te sumerge más en la materialidad del cuerpo propio y también del cuerpo de la lengua, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce una divergencia necesaria, estructural, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que inevitablemente se llegue a una dicotomía, porque la filosofía requiere de elementos poéticos que habitan en la lengua y sin los cuales no puede tampoco filosofarse, a sí misma, claro. Ni a sí misma ni a su asunto de cada vez. Y también la poesía, que bien podemos encontrar poesía sin esa dimensión filosófica, cuando se amiga con esa dimensión se vuelve todavía más poderosa. Pero no por ser intelectual o por ser conceptual, sino por... Hay un verso que yo tengo de Luis Tedesco, un gran poeta argentino, que pongo en alguna parte, digamos, de pero no me acuerdo... acá creo que está. En los epígrafes de este libro, y hay uno que me parece que sintetiza esto de lo que estamos hablando, que dice simplemente esto: la línea, supongamos el verso o la materialidad del verso, la línea, cuando piensa, arde en el abstracto. ¿Te das cuenta? Es decir, que ahí tenemos un anudamiento feliz del poema, de la imagen y la idea, podríamos decir, ¿no? El cuerpo arrojado a la vida, digamos, arrojado al acontecimiento, ¿no? Con todo lo irracional, ¿no? Con todo el componente de lo irracional. También. Sí, bueno, ya ahí viste, cuando... esa es la trampa del lenguaje siempre, ¿no? Es decir, hay un automatismo de la lengua que de alguna manera nos condiciona y nos va llevando por ciertos caminos prefijados. Y ahí ese es el paso filosófico, ¿no? Yo lo digamos, articulo en tres elementos al paso filosófico: la actitud escéptica, el método analítico y la estrategia crítica. Entonces, ante ese automatismo que se anticipa a tu propio pensar, a tu acto, ¿no? Como si fuera alguien que quiere escribir un poema y está lleno de lugares comunes, ¿no? Es decir, la rosa hermosa bajo el cielo bello, en este atardecer que me recuerda a tu primera sonrisa. Lo inventé ahora, ¿no? Pero es un pésimo poema. Y cuanto más pésimo es el poema, más te tensiona hacia el poema ideal, claro, porque está tan lejos que hasta lo sentís el otro, ¿no? Por una curiosa paradoja, digamos. Pero volviendo a lo que digo entonces, ese automatismo que se puede anticipar tanto al acto poético mismo como al acto filosofante, diríamos, hay que, digamos, de alguna manera construir una distancia frente a él, ¿no? La distancia filosófica creo que pasa ante ese avasallamiento que tenemos de la lengua y, digamos, de los conceptos, que piensa por uno, quiero decir. Entonces uno para la pelota. Claro. Esa actitud escéptica.
escéptica no, porque vas a terminar en no creo en nada o cosas por el estilo. Es una actitud para comenzar ese camino de distanciamiento argumental, ponele conceptual, ¿no? En cambio, bueno, el poema es otro tipo de distanciamiento, pero también es un distanciamiento. También, Sí, claro. claro, totalmente. Porque el sujeto de enunciación de un poema, aun cuando fuera autobiográfico, no es la persona del Por poeta. supuesto. Totalmente. Por supuesto. Decíamos que nadie puede representarse a sí mismo. Digamos. Claro. Nadie puede hacer de actor el sí mismo, digamos. Claro. Digo, en cuanto la luz se prende, uno se convierte en un personaje inmediatamente. Exacto. Este es el punto. Para el otro, para el que mira, hay una línea que tiene que ver de alguna manera, que está en el Paraíso Perdido, que dice Adán casualmente, dice: ¿a dónde me llevas pensamientos tras la hermosa Eva? Digo, hablando de lo erótico, yo te decía, ¿no? ¿Cómo este cieguito, digo, que Borges lo toma como un maestro a este cieguito, que inventó el Paraíso Perdido, que es un invento que en el Génesis son 10 renglones, se armó 2 libros, ¿no? Digo, de pronto tiene este tipo de síntesis en donde mezcla el sentimiento, la amorosidad, etcétera, con el acto de pensar también, como si el pensar fuera inundado por esta sensación. Digo, sí, arrastrado arrastrado, llevado. Sí, es una fuerza, ¿no? Una energía. Y una pregunta, ¿qué entidad le das a la filosofía en este tiempo que nos toca vivir? Nuevamente, ¿no? O sea, es siempre difícil tener la percepción más o menos justa sobre el propio presente, ¿no? Pero sí, tiendo a encontrarla debilitada hasta cierto punto, ¿no? Es decir, sí, debilitada en el papel que juega dentro del conjunto de la cultura. O sea, hubo tiempos en donde la fuerza, la presencia, la comunicación filosófica, o bueno, también la filosofía, la historia de la filosofía la podemos ver como una serie de sucesivas diferenciaciones. La filosofía tiene que crear todo el tiempo su otro, como tiende a la totalización, ¿no? Entonces, en esa tendencia a totalizar, no tiene más remedio que expulsar de sí un otro, que es paradójico, ¿no? Entonces se convierte en una dialéctica o en una crítica de, etcétera. Y si revisamos la historia de la filosofía, en el sentido que antes dije, ¿no? O sea, la que nos lleva, digamos, a los textos griegos, vemos que primero hay una diferenciación de la tradición mítica, ¿no? Del poema religioso, en el sentido griego, distinto, ¿no? Al judeo-cristiano o incluso también islámico, ¿no? O sea, estamos hablando de otro sentido u otra forma de la religión, pero ahí se separa la filosofía de eso. Luego también hay un distanciamiento de lo que podemos llamar sentido común, la caverna de Platón, ¿no? Luego tenemos la diferenciación de la filosofía con la teología, que atraviesa toda la Edad Media. Después viene la diferenciación con la ciencia, o con las ciencias, y también con la retórica y con la literatura. Entonces, todo el tiempo la filosofía está diferenciándose de algún discurso que pudiera ser rival y hegemonizar también como ella misma, diríamos, ¿no? Y en el existencialismo con la técnica, o sea, para acercarnos al día de hoy, a esa totalidad que está dando la técnica, que termina, y ahora podría que ser florece la inteligencia artificial. Claro, digamos. podría ser ahora una nueva configuración. O sea, ¿Cómo distanciarse de eso y poder pensar desde...? Es inevitable para la filosofía vivir en esa tensión de totalización y a su vez de distanciamiento. Pero si pensamos todo lo que se hacía en nombre de esos discursos y lo que pasaba en nombre de esos discursos en otros tiempos, eso era realmente de vida o muerte en general. O sea, que se haya quemado a Giordano Bruno por no renunciar a su filosofía,
o amenazar a Galileo por no renunciar a su ciencia, que finalmente renuncia, quiero decir, se aviene, digamos, al poder de ese momento para no ser quemado, ¿no? Es decir, bueno, entonces ahí tenía una gravedad ese pensamiento que hoy no tiene. Pero bueno, en el caso de la poesía, digo, para remontarnos al mismo lugar, la poesía no rompió con el mito. Bueno, no sé decirte, pero puede ser que no en el sentido filosófico, ¿no? Porque hay mucha continuidad también. Claro, sí, si hay grandes poetas a lo largo de la historia, pienso en Holderlin, pienso en William Blake, grandes, o en Allen Ginsberg, por ejemplo, para hablar de alguien más cercano, etcétera, que tienen un contacto con lo mítico, con el Kaddish de esto. Entonces, así también, es decir, no es por generar polémica, pero digo que conserva una raíz, porque lo mítico también es la raíz de la comunidad, es aquello que digamos, Cadmo funda Tebas con los colmillos del elefante, y la comunidad Tebas existe a partir de esa narración, de alguna manera. Y quizá por eso es la enemistad de Platón en República con el poeta, porque el poeta sería para él un mal pedagogo, digamos, ¿no? O es un rival también, ¿no? Por lo menos en República. Si vamos a otros textos de Platón, por ejemplo, cuando a veces me escapa cuál diálogo, qué mal de mi parte, pero bueno, cuando en el diálogo donde en la introducción tenemos a Sócrates esperando la cicuta, ¿verdad? Sí. Y él se ve a sí mismo, creo que es en el Fedón, ¿no? Él se ve a sí mismo como un poeta. Es decir, siempre he hecho poesía. Yo he cumplido el mandato o el sueño que en el libro habla. Sí, yo comienzo con él. Ahora eso no lo tengo a mano. Claro. Eso me pareció fantástico. Esa es curioso, parte, claro. Es decir, a eso me refería. Y Sócrates no era nada, diríamos, poético, y era Platón sí. Platón era bastante místico. Claro. Y peleaba con su misticismo, digamos, interior. Sócrates es más ruptura con eso, pero en el poema puede convivir bien, digamos, la raíz mítica puede expresarse, latir, ¿no? Sí. En la filosofía es más difícil, pero bueno, está llena. El texto platónico está lleno de mitos, ¿no? De relatos, alegorías, sobre todo, como vos antes traías la idea de la alegoría, es decir, la caverna, el cochero con los caballos, tantas imágenes. Sí. Ahí está la poesía, permanentemente. Claro. Y el tema, algo que lo veo en los jóvenes, por ejemplo, el tema de la oralidad en la poesía, que parece como recuperada de algún modo, salvo por cuestiones de orden práctico o por económico, que significa, o por cierta caducidad de la circulación de los libros, etcétera. Digo, esa reaparición del oral en la poesía. Que significa que la musicalidad, es decir, la posibilidad de escucharla. De escuchar. Evidentemente hay gente que lee muy bien, digamos, y eso es importante, porque a mí esa es mi experiencia personal, no tiene más valor que eso, que es solo anecdótico. Si no tiene tal vez, musicalidad, ¿no? Sí, cuando alguien lee mal, aún sus propios poemas. Y si ahora leo alguno mío, estoy fatal con esto que estoy diciendo, pero bueno, es peor y es mejor la lectura silenciosa, ¿viste? Ahora, claro, ahí está el actor también, ¿no? Es decir, se requiere de habitar oralmente ese poema que ha sido escrito o que está escrito. Antes, cuando el registro no era el escrito, tal vez se buscaba igual, ¿no? Esa profundidad en el decir. Pero en el teatro griego, por ejemplo. Pero lo original estaba siempre escrito. Es decir, la oralidad era cómo se promovía. Pero lo original, es decir, los Vedas estaban escritos. Sí, hay mucho escrito, me refiero por supuesto, pero hay a esa oralidad, ¿no?
El pasaje a través de la memoria del poema, más que de la reflexión acerca del poema. Sí, claro. Que cuando éramos chicos y en el colegio era bueno que nos hicieran aprender, lo odiábamos, ¿no? Odiábamos que nos hicieran aprender de memoria las poesías, pero ahora uno a la distancia dice, estaba bastante bien eso, interesante. Claro, considerando que la musa de la memoria es fundamental. ¿No? ¿Por qué crees que es interesante ese ejercicio? Y porque si la memoria no es solo un automatismo que repite como si fueras un grabador, ¿no? Si en esa memoria realmente estás en la palabra del poema, y bueno, es fantástico porque realmente estás ahí. Es una presencia completa, digamos. Pero claro, en el colegio eso no termina ocurriendo, ¿no? Es decir, pero sería... ¿de qué otra forma estudiar poemas? Si no es leyéndolos, recitándolos y quizá memorizándolos. ¿De qué otra forma? Podés teorizar luego, por supuesto, sí. Tratar de comprender, interpretar, eso está claro. Sí. Es otro ejercicio, digamos, ¿no? O aprender a leer el mundo, o sea, a leer el poema fuera del libro, ¿no? A leer, ver un... Claro, como cuando decía Atahualpa, sí, totalmente. Como decía Atahualpa, bueno, que encontraba la vidala en la serranía. No es que él la componía desde dentro, la encontraba ahí, digamos. Hay una exterioridad en el acto creativo, ¿no? Sí. Y sí, en el rostro, como en la crítica de la cultura, que uno lee los fenómenos, ¿no? Como si fueran parte de un texto. Claro. Sí. Y también, por ejemplo, respecto de la lengua. El uso de la lengua, dicho en mexicano, no es un refrito. Digo, o sea, no está uno desmontando las metáforas establecidas, no está uno leyendo de otro modo, no está uno leyendo a contrapelo todo lo que leyó, digamos, y entendiendo otra cosa, entendiendo lo no dicho de eso, entendiendo lo contrario de eso. Si de algún modo hay una reflexión, es decir, si la lengua es material, si puede ser estudiada, puede ser desmantelado esta repetición, este mecanismo, digo, y usado en otro sentido, porque el negro Santana contaba una cosa fantástica que decía, cuando él estuvo en Atenas, entendió lo que era la metáfora, porque en los colectivos se llama metáfora, que decide un foro al otro. La metáfora que decidir de un lugar de un foro al otro. Entonces, ahí sí entendí que era la metáfora. Era como un ecotónico. Esa vulgaridad, ¿no? Sí. Como un ecotónico. Y Santana era un memorioso, ¿no? Que recitaba los poemas. Bueno, nos quedamos con muchas ganas de seguir profundizando en la conversación, en las ideas, en todo tu camino vital. Nosotros estamos pensando la posibilidad de armar un podcast para con los invitados poder profundizar mucho más, así que estás invitadísimo. Muchas gracias. Y bueno, nos quedamos con muchas ganas de seguir. ¿Algún anuncio, algo que quede decir? ¿Anuncio parroquial? Sí. Sí, quiero anunciar que mañana toco con mi grupo que se llama Negrino, vamos a tocar en Liverpool Bar, ahí en Palermo Viejo, 1 AM, ahí vamos a estar haciendo tronar las campanas. Bueno, ecotónicos, nos vamos a despedir con la poesía de la que hoy se habló. Y esta poesía dice así: todavía, a veces no me interesa ser fiel a la extravagante historia humana, de la misma manera en que la divinidad lo es poco con los hombres comunes. También no. A veces observar al incierto penacho de un futuro anhelado. A veces vuelvo a sollozarme en las melifluas fuentes de un carnaval prohibido. Morder musculaturas halagüeñas, dejarme panza arriba tragar por las estrellas, guardarme tras los párpados para ejercitar un viaje a más allá de la muerte, leer la verdad en mis propias huellas, madres de su tiempo,
en la gente del alma delectar la concientizada caterva. Buen día a todo lo que pasa. Muchas gracias, hasta el jueves. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan